Vamos a hablar de lo que está pasando en el Parque Indoamericano, en provincia de Buenos Aires. Lo analizamos y por supuesto lo asociamos con lo que puede pasar en Santa Fe. ¿Es posible esto en Santa Fe? Estamos con dos diputados, uno del oficialismo, otro del socialismo, el diputado Alejandro Rossi. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Por favor, gracias por invitarme. Y la diputada Alicia Siciliani por el socialismo. Ambos diputados nacionales. Gracias por venir, Alicia. No, gracias a usted. Bueno, ¿cuál es la mirada que tienen sobre esta situación? Fundamentalmente que tiene muchísimos elementos, ¿no? La xenofobia, el racismo, la lucha de pobres contra pobres, pero de base lo que aparece es una desesperación por la vivienda, ¿no? Sí, sobre un problema social gravísimo pendiente de la Argentina, de donde hay un sector de la población, casi el 30% sumido en extrema pobreza. Hay un Estado ausente y un clima político electoral y una disputa política por las próximas elecciones, donde esto se vio claramente, donde hay especulación política. Y esto lo vemos en los temas importantes de la Argentina. La Argentina no discute, no tiene una visión de largo plazo. El cortoplacismo está inherente en todos los grandes temas y esto lo sufre la gente. Y esto es, creo que lo que fundamentalmente pasa en este conflicto de Villa Soldati. Una respuesta política que se especula quién paga el costo en base a un costo que debería pagar una fuerza política para perder las elecciones del año que viene. Y eso se vio con toda crudeza, se ve en el Congreso de la Nación, lo vimos este año. Y la verdad que si no cambiamos esta mirada política, que como dirigente de todos los partidos tenemos que hacer ese esfuerzo, estos problemas graves que muestra tan crudamente Villa Soldati, no lo vamos a poder resolver, porque esto no se resuelve desde un solo partido político. Diputado Rossi, ¿está de acuerdo con esto, en que hay que hacer un esfuerzo entre todos para terminar con las disputas políticas ante problemas sociales tan graves como este? Mire, yo trato de dos o tres cosas, digamos. La verdad que el 30% de la Argentina no está bajo extrema pobreza. Eso, empezar por no decir macana es un buen avance para mejorar la calidad del diálogo político, digamos. Si el 30% de la Argentina está bajo extrema pobreza, los indicadores la verdad es que son hechos a pedido. El conflicto de Villa Soldati, como todo conflicto donde está la cuestión de la demanda por la tierra y se intentó manejar exclusivamente por vía de represión de fuerzas policiales, naturalmente ha fracasado. Pero ha fracasado no por Villa Soldati ni porque la Argentina tenga una característica especial, sino porque en realidad ha fracasado en el mundo donde la base de la disputa del conflicto social pretende resolverse únicamente con una intervención de naturaleza violenta. Por lo tanto, lo que hubo fue una reacción de un volumen y de una magnitud inversamente desproporcional. Por supuesto que en todo conflicto donde participan múltiples personas, esas personas no tienen un interés unívoco. Habrá seguramente un grupo destacado que pretende acceder a la tierra a partir de la ocupación del espacio público y habrá otros que pretenderán hacer su negocio y pretenderán hacer su agosto. Desde aquellos que ocupan lotes con la hipótesis de una venta posterior o aquellos que, posicionados en algún ámbito criminal cercano, pretenden intervenir y sacar algún rédito. Este es el escenario, no es, y reitero, no es un escenario que no haya vivido Brasil durante 25 años con la ocupación de los sin tierra, de extensísimas posiciones de terreno y de lugares. Pasa, le diría, bueno, en Colombia ha sido descontrolado en buena parte. No hay nada raro sobre la base de situaciones donde hay una demanda de acceso a la vivienda muy fuerte. La vivienda es una cosa muy difícil de acceder a la propia en la Argentina. Claramente no hay ninguna chance por vía crediticia. Todavía la Argentina tiene un alto nivel de empleo informal y por lo tanto debe tener una capacidad de intervenir ante situaciones de esta con una mirada mucho más compleja del problema. Si la mirada es de los jóvenes bien acomodados, de clase media, posicionados en los sectores sociales más importantes de Buenos Aires y por lo tanto, consecuentemente, es una mirada estrictamente legalista, la ley dice que vos no podés estar acá y yo voy por la fuerza y te saco, bueno, las consecuencias son las que están a la vista. Claro, en el medio hay una instancia de negociación, digamos que acá no operó, directamente no funcionó, pero tampoco funcionó el acuerdo entre el macrismo y el oficialismo a nivel nacional. Estoy hablando de dos estados, el estado local y el estado nacional, para ponerse de acuerdo en una política. Pero lo que pasa es que lo que hay que ponerse de acuerdo sobre qué base ideológica vamos a actuar. A ver, si la base es cómo voy a hacer yo para prestarte la federal, para que vos jugués al sheriff
desalocando a todo el mundo. Bueno, obviamente no hay base ideológica de acuerdo, porque nuestra mirada sobre esa problemática está no bien, es esa. está bien. Porque además se hizo eso, la verdad es que lo primero que se hizo fue una orden judicial, policía, la jueza La casi metropolitana, como... que encima es una policía inexperta para esto, ¿no? No, para esto no, experiencia, mire, no hay un solo policía en la metropolitana que no haya sido exonerado de la Policía Federal, así que experiencia le sobra. Lo que quiero decirle es que la mirada, inclusive de la jueza que ordena el operativo, es una mirada lineal, claramente recta, y además lo hace hasta con equilibrio político, porque dice la mitad de la metropolitana y la mitad de la Policía Federal, para asegurarse que los costos de lo que iba a ser un desastre cantado fueran pagados las dos partes por igual. Pero lo que hay que interesante es la mirada del gobernante. La mirada del gobernante es entender que la problemática es muy compleja, que conviven innumerables actores y que no puede ser una respuesta única la que se dé, ¿no? Diputada, el gobernador de la provincia, Hermes Wiener, trajo el conflicto de alguna manera a Santa Fe y dijo, nadie está exento de que esto pueda llegar a pasar. Y también, bueno, relacionó con el tema de las viviendas. Dice, bueno, vienen planes de vivienda de la Nación, hay casi 11.000 viviendas que estamos terminando nosotros porque la Nación no termina. Se dio también allí un conflicto que involucra a la provincia de Santa Fe. ¿Cuál es su opinión al respecto? Que, bueno, totalmente de acuerdo. Cuando yo digo 30% de la población en pobreza extrema, me estoy refiriendo a lo mejor a no pobreza por ingresos, porque la verdad, y esto hay que reconocerlo, porque nadie está diciendo que el gobierno nacional no ha hecho nada por mejorar la situación de los argentinos. Tenemos que recordar que venimos del 2001. Hemos avanzado en temas muy importantes, en temas por ingreso, pero en la pobreza estructural, en el tema del hábitat, sí, hay de hecho, un porcentaje altísimo, y ese no es un tema encarado en la Argentina. Nosotros Alicia, lo sufrimos. perdón, quiero aclarar que hay un dato que comenzó a conocerse hoy del censo que establece que en Capital Federal creció un 50% la población en asentamientos y que el 70% son extranjeros. Es decir, hay un problema social confluyente ahí, ¿no? Que viene por dos vertientes. Y hay un problema de crecimiento vegetativo mucho más amplio en sectores de la población de bajos ingresos que en sectores medios. Eso lo vemos en las villas de Rosario cuando uno trabaja diariamente, porque el Estado está presente. En Rosario hay menos posibilidades, y en Santa Fe, porque hay un Estado presente donde hay un centro Crecer y un centro de salud con servicios asistenciales muy fuertes, aunque seguimos sin resolver el hábitat. Mira, probablemente en Rosario nadie está exento de que pase una cosa así. Ahora, si uno suma contención social y trabajo en el territorio, me parece que las posibilidades se alejan mucho, ¿no? Y también la posibilidad, lo que hablábamos recién con el diputado Rossi, la negociación. Recordábamos ayer, Leo, en una mesa de periodistas donde justamente tratábamos de ver y de analizar esta cuestión, es que acá en Rosario se produjo un intento de entrar en un terreno público destinado a la construcción de viviendas y hubo una negociación, una instancia de negociación del gobierno, en este caso municipal, que se sentó, habló, censó antes de la presencia judicial y de la represión. Y eso evitó que el asunto pasara a mayores. Evidentemente, cuando hay racionalidad, como decía el diputado Rossi, esto se resuelve de otra manera. Estamos absolutamente convencidos. El problema de fondo, que es la falta de vivienda, sigue existiendo. Sí. Sigue existiendo, y nosotros reclamamos un programa de Estado, en un plan a largo plazo de cómo se resuelve esto. Esto no se resuelve más echando las culpas para atrás, si la tuvo el radicalismo o la tuvo el peronismo. Para cómo llegamos a esta situación, como vemos en la disputa política. Tenemos que pensar a futuro. Tenemos este déficit habitacional y no se resuelve con un solo programa, porque tenemos asentamientos irregulares en villa. Nosotros tenemos el Rosario Hábitat, una experiencia maravillosa que uno puede ir a ver cómo se construye y cómo se interviene en un asentamiento irregular en Villa Corrientes. Si uno quiere ir a ver y aprender y ver cómo se hace eso, y lo hicimos junto con la Nación, porque fueron fondos de la Nación, y lo ejecutamos con la Municipalidad de Rosario. Pero después están los sectores medios que pueden pagar una cuota, Rossi, y eso es solidaridad. ¿Usted está de acuerdo con lo que dijo Wiener, lo que recién ratificaba la diputada, respecto de que hay tanta cantidad de viviendas que la Nación ha iniciado, pero que tiene que terminarla la provincia? Bueno, nos gustaría saber cuántas viviendas ha iniciado la provincia, la verdad. Que la Nación esté construyendo 11.000 y que por alguna cuestión
cuestión financiera esté con dificultades para terminarla, me parece un logro y hay que resolver la cuestión financiera para terminarla. ¿Usted dice que la provincia de Santa Fe tiene capacidad como para iniciar planes? No, yo digo, la Nación seguramente debe haber alguna dificultad en las 11.000 viviendas en su construcción que tendrá que ver con financiamiento y posibilidades de pago de esas obras y habrá que conseguir y pagarlas. Claro, porque está claro que cuando no se terminan las viviendas pueden ser ocupadas ilegalmente. Bueno, es un problema social grave. Me parece que el argumento principal es qué ha hecho nuestro gobierno provincial cuando inicia su último año de gestión en todas estas áreas. Cómo ha expandido el hábitat al conjunto de las villas sociales de Rosario, cómo ha construido viviendas, cómo ha construido toda la infraestructura social, de todas las situaciones de pobreza que en Santa Fe se dan y que han tenido 3 años para marcar un rumbo. Si toda la política de vivienda después de 3 años se resulta a decir voy a tratar de concluir por las mías, las que la Nación hizo, me parece realmente pobre, porque seguramente la Nación tiene alguna dificultad en las contrataciones de esa vivienda y las va a resolver y las va a terminar. Claro, eso es porque está bien, ahora le preguntamos a la diputada Siciliani qué ha hecho el gobierno provincial, pero está claro que hay un problema que debe ser de fácil resolución, Rosy, y que realmente puede generar situaciones graves de ocupación ilegal de viviendas. Es decir, cuando se encara un plan y se demora años en concretarlo o en terminarlo, esto genera un problema grave. Mire, pero absolutamente cierto. Yo lo que quiero decirle, digo, la Argentina superpone jurisdicciones con gobierno, ¿no? Los gobiernos los servicios más elementales son administrados por los municipios, los servicios un poco más sofisticados y más masivos, salud, educación, seguridad, son administrados por la provincia y la Nación genera condiciones macroeconómicas para que todo esto se resuelva. Lo que quiero decirles es que hay responsabilidades y hay roles de donde los gobiernos deben funcionar en igualdad de condiciones. Y ahí es donde deben buscarse cada una las respuestas. Si yo vuelvo a preguntarle, yo quisiera conocer cuál ha sido la política habitacional del gobierno provincial, que es el que tiene en este caso históricamente la principal de las responsabilidades. Quisiera conocer cuál ha sido la política habitacional del municipio. Si ha sido el plan Hábitat me parece bárbaro, yo no lo vi. Yo cada vez que veo un plan de vivienda en construcción en la provincia de Santa Fe, dice aquí la Nación construye. No he visto, dice aquí la provincia construye. Entonces, digo, me parece que hay que dejar de hablar más y hay que tratar de colocarnos en posición de hacer un poquito. ¿Diputada? La provincia termina con fondos propios para evitar la usurpación, todos los planes nacionales que no vienen los recursos en tiempo y forma. Wiener, como todos los gobernadores, tiene que dar servicios de salud, de educación, de seguridad y de justicia. Y la plata la tiene la Nación, porque hay una concentración de recursos fenomenal en la Nación y no hay un federalismo fiscal acorde para planificar. Eso es lo que queremos cambiar para adelante. Hay una, ya tenemos que estar cerrando, pero concretamente, diputado, hay un déficit que no se lo podemos asignar al gobierno de Cristina Fernández, pero hay un déficit histórico en un plan estratégico de viviendas para los argentinos. Pero es uno de los problemas más serios y en un gobierno o en un estado en crecimiento eso debería diseñarse, por lo menos para el futuro. Susana, el problema que la Argentina tiene en materia de vivienda es que los que pueden todavía tener inclusive un trabajo formal no pueden acceder. No pueden acceder. El problema de la vivienda es generar un mecanismo de crédito que permita acceder a un crédito a largo plazo y yo hacer mi casa en el lugar que yo quiera. No en el Fonavi, no en el barrio que se me mande. Esa es una discusión. Yo creo que ahí está el problema. Me parece que la asistencia habitacional que los estados brindan siempre debe ser de carácter subsidiario y ante situaciones de intervención muy puntuales. Pero hay y muy iniciativas que funcionan bien, como la del barrio de Madres de Plaza de Mayo, que se está haciendo acá en Rosario. El problema son las escalas, ¿no? Quizás, donde son buenas experiencias, como el plan Hábitat también, pero son escalas muy reducidas para el tamaño del problema. Claro. Contra 112.000 personas que viven en tratar de replicar esos modelos es una dificultad. Y el crédito para la clase media. Pero no es para la clase media, inclusive para los trabajadores. Hay que buscar mecanismos donde cada uno pueda construir su casa en el lugar que lo desee. Sí. Porque la casa es eso, es mi hábitat. O comprarla. O digamos, hay que tratar de pensar mecanismos mucho más creativos que la respuesta de intervención tradicional Fonavi, que tiene 40 años de existencia y fracasos probados a lo largo y a lo ancho de toda América Latina. Gracias. Muchísimo más. Es largo el tema. Bueno, algo hemos hablado entonces hoy. Ahora hablamos de gracias a ambos por venir. No, por favor, gracias. Ahora hablamos de